Le damos la orden. Bien, vamos a volver a aplicar el filtro avanzado con macros, ¿no? Automatizar el filtro, en otras palabras. Y que se entienda que aplicamos macros para no estar presionando avanzadas a cada momento, cambiando los criterios. Por ejemplo, cambio el criterio que sea de otra provincia, otra vez avanzadas. Elijo los datos y le doy a aceptar. Si cambio a otra provincia, otra vez avanzadas, elijo la información, le doy a aceptar y voy a tener los nuevos resultados. Quiere decir que cada ajuste, cada valor de un criterio que yo cambie, siempre voy a presionar avanzadas. Entonces, para no estar presionando a cada momento avanzadas, lo que tenemos que hacer es grabarla como macro. Ahora, pero este es para estos criterios. Y si son para otros criterios, para otro tipo de informe, entonces también debería de grabar una segunda macro. Si fuera otro, una tercera macro. La misma macro no se ejecuta, recalco, la misma macro no se ejecuta para varias secciones. Para cada sección, una macro. Para esta sección, otra macro. Para esta sección, otra macro. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Comprendido? Sí, profesor. Listo. Para cada tipo de reporte se graba una macro. Entonces, ahora lo siguiente. Antes de dar la orden de grabar macro, el puntero del mouse podemos dejarlo en una celda de nuestros datos. Y ahora le doy la orden de grabar macro. En la ficha programador hago clic en el botón grabar macro. ¿Alguien me preguntaba dónde se encontraba grabar macro o no? Para insertar, profe, cuando no tenemos programador, ¿cuál era el paso? Ya, Insertar. listo. No, la ficha insertar no. No está en la ficha insertar, sino que se ¿A dónde encuentra va? a archivo. Por ejemplo, una forma rápida, archivo opciones. Pero si no, si encuentran archivo opciones, en mi caso no aparece opciones, sino aparece más. O si no, también lo siguiente, miren, aquí arribita ven una flechita, Ya. esta rayita que se denomina personalizar barra de herramientas de acceso rápido. ¿La observan? ¿Sí se ve? Ah, ya, más comandos ahí. Sí, y eliges más comandos, exacto. Así es, elegimos más comandos. Y ahí, programador, no hay. Personalizar, desarrollador, tampoco. Personal, barra de herramientas de acceso rápido. No, Avanza, cambia personalizar, personalizar cinta de opciones. ya, ya, cinta de opciones. Ya, ahí está programado. Sí, aquí está programador. Personalizar, Y aceptar nada más. cinta de opciones. ¿Ya le encontró? Sí, Personalizar cinta de opciones. Aquí elegimos personalizar cinta de opciones y acá a la derecha elegimos programador. pero no sé de dónde se agregó. Sí está, dale a aceptar, dale a Pero ya aceptar. ya le di a aceptar. Después de vista, después de la ficha vista. Ya está, macros, ya está. Sí, aquí está el programador. Después Ya de la está. ficha vista, ahí aparece la ficha programador. Ya. Ojo que en otra versión de Excel, en la 2013 creo, o 16, no aparece programador, sino aparece como desarrollador. Solo se ha cambiado el título, el nombre, pero de ahí es lo mismo. Tiene las mismas opciones. Hay una versión donde no encuentras programador, sino encuentras desarrollador. Solo es el cambio del texto, pero de ahí el resto de opciones es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí entonces. Ya tenemos disponible la ficha programador. Nuevamente, elegimos cualquier celda y vamos a la ficha
Programador y elegimos el botón grabar macro. Clic en grabar macro. Listo. Hacemos clic en grabar macro y lo que sigue ahora es darle un nombre. Por ejemplo, en el anterior le colocamos reporte 1, pero de repente tú puedes colocarle un nombre más apropiado. Por ejemplo, puede tener una relación con estos campos, hijos y provincias, ¿no? ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, filtro, hijos, guión, por ejemplo, provincia. Así ven. Este método abreviado también funciona. No lo aplicamos en el anterior, pero también funciona. Es opcional el método abreviado. Por ejemplo, en el anterior, cuando ejecutábamos macros, presionábamos este botón, macros, y salía la lista de macros y elegíamos la macro. Pero en lugar de hacer clic en el botón, por ejemplo, podemos presionar estas combinaciones de tecla. Que es lo mismo, si presionamos la combinación de tecla es lo mismo que hacer clic en el botón macros y elegir una macro de las que están en la lista. Bien, vamos a aplicar, por ejemplo, control H. Bien, le doy a aceptar el nombre, el método abreviado y le doy a aceptar. Uy, la sintaxis de este nombre no es correcto. Vamos a dejar sin espacios, a ver. Con el guión, sin espacio. Creo que el espacio sería el problema. Le doy a aceptar. Es el guión, debe ser su Es el guión. guión. Listo, vamos a agregarle guión bajo, su guión. Ahora sí le damos a aceptar, ya está. Muy bien. ¿Y después qué hacía? La macro ya está en ejecución. ¿Qué hacíamos después? Ejecutamos el filtro avanzado para que quede grabado. Vamos a la ficha datos. Vamos al icono de avanzadas. El rango de la lista A1 a L11. Copiar a otro lugar. El rango de criterios. Ya, rango de criterios. Sería este rango. N1 o 2. Y el copiar a sería este rango. Y le damos a aceptar. Listo. Ya está. Y debemos de tener la macro. Ya está la macro, ya está el filtro avanzado ejecutado. Y ya está grabado, porque la macro está en ejecución. Aparece el botón de tener macro. Entonces le doy detener, porque ahí nada más queda. Ahora vamos a insertar un botón para hacerlo directo. Un botón. Y acá vamos a colocar, elegir filtro hijos provincia. Mire, el reporte anterior se mantiene. Filtro hijos provincia, le doy a aceptar. Y aquí le puedo asignar un nombre. ¿No? Por ejemplo, filtrar. Listo, a ver. Que sea de otra provincia. Bueno, aquí no le apliqué validación de datos. Entonces lo escribo. Sullana, le doy filtrar. Ahí están, bien. Los de Sullana, los que tienen al menos 2 hijos. Y los que tienen al menos, si fuera 3 hijos, filtrar. Obsérvame. Solo le cambia los datos, le presionas filtrar y se ejecuta la macro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, de Paita. Filtrar. En Paita que tienen al menos 3 hijos, solo hay uno. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Profe, prácticamente se hace lo mismo que se hace en el filtro avanzado, pero, o sea, respecto a los datos que se ingresan, ¿no? Pero ahí se agrega el macro, ¿no? Porque al final Claro, los datos son los mismos. claro. El procedimiento es el mismo. El detalle está que Ujú. le hemos indicado que me grabe el proceso del filtro. De macro, claro.
como macro que lo grabe, como macro el proceso Ujú. de ejecución de filtro para luego ya no estar volviendo a elegir. Por ejemplo, si quiero, ya cambié los datos. Normalmente debemos ir avanzados, indicar el rango de criterios, el copiar y le doy a aceptar y se ejecuta. Pero estar siempre, cada vez que tú cambias un criterio, tienes que ejecutar avanzada. Entonces, mejor, Con macro. en lugar de estar ejecutando a cada momento avanzadas porque cambié algo del criterio, mejor lo grabo ese procedimiento con macro y ya lo asigno a un botón y Ujú. automáticamente asignado a un botón, por ejemplo, aquí escribo en provincia Talara, presiono el botón y es como que sí, hiciera clic avanzados, como que sí, indico el criterio, como que sí, indico a dónde lo copio y como que sí presionara aceptar. Quiere decir que este botón que tiene la macro realiza todo este procedimiento de manera automática. ¿Por qué? Porque se grabó el procedimiento, se ha grabado el proceso. ¿Correcto? Sí. Listo. Muy bien. Miren, esto teníamos que completarlo hoy día en la parte presencial. Y Ah, ese les de la había copiado, presencial. sí, les había copiado ¿dónde está? El otro archivo. Les he copiado un archivo sesión 8 Ujú. para trabajarlo hoy día. Bueno, ya esto lo trabajaríamos mañana, ¿verdad? Sí. ¿Tienen alguna consulta? Ah, pero falta algo, disculpe, vamos a terminar aquí, faltaba algo. Este de consolidados. Excel puede resumir o consolidar información de múltiples hojas de cálculo para aplicar consolidados. Vamos a aplicar este consolidado con las hojas enero, febrero y marzo. Vamos a usar consolidado con las hojas febrero y marzo. Y luego completamos esta mini gráfica rápidamente, antes de que se acaben los 40 minutos. Bien, vamos acá a la hoja enero, febrero y marzo. Miren, en enero, por ejemplo, se tiene una lista de países con unos montos. En febrero, no necesariamente los países son los mismos. Cambian en algunos, varían en otros. Con meses con valores, montos en febrero y también en marzo. Entonces, cuando tenemos información de esa estructura en hojas distintas, lo que podemos hacer es consolidarlo en una única hoja. Consolidar es hacer un conglomerado en un único rango, en una única hoja. También se puede hacer con archivos distintos. Por ejemplo, si nos damos cuenta, las hojas están en el mismo libro, pero también se puede hacer teniendo los archivos por separado. Por ejemplo, miren, Clínica 2020 y 2021. Eso lo haríamos mañana, cuando los archivos, Ujú. los datos están en archivos distintos. Listos. Entonces vamos a hacer el consolidado. El consolidado lo haremos en una hoja nueva. Entonces vamos a insertar hoja nueva. Podemos ubicarnos aquí en marzo y luego hacer clic en este botón. ¿Para qué? Para que la hoja se inserte aquí, entre marzo y mini gráficos. Si tú eliges enero, se va a insertar entre enero y febrero la hoja. Lo que importa es darnos cuenta dónde se inserta la hoja nada más. Para ser un poco ordenado debería ser después de marzo y antes de mini gráficos. Por eso les decías que hay que hacer clic en marzo para hacer clic en el botón nueva hoja. Y aquí está, ¿ve? Hoja 1 aparece ya después de marzo y antes de mini gráficos. Listo. Para el consolidado debemos tener una hoja disponible y de preferencia en la primera celda. Y le indicamos a Excel aplicar el consolidado donde
aparecen las opciones del consolidado. Aquí en la herramienta de datos, aquí tenemos el siguiente icono. Consolidar. Ojo que no sé si ustedes tienen versión 2016, porque aparece de esta forma la versión 2016. No. Este icono que aparece de Pe- esta forma. Y si tienen otra versión, va a aparecer el icono así, mira, como en la guía. Por eso es que en la guía no lo cambié, para dejarlo igual. Aquí ven. ¿Te aparece así? Este icono. Consolidar. Está en la ficha datos, en el grupo herramientas de datos. Cerca a validación de datos, cerca a validación de datos. Son vecinos con validación de datos. Se conocen, son vecinos. ¿No aparece? Herramienta de datos. Sí, en el grupo de herramientas de datos, pero dentro de ese grupo de herramientas de datos hay texto en Consolidar. Ah, ya, columnas, quitar consolidar. Ya está. duplicados. Sí, Listo. consolidar. Ahí lo tenemos, consolidar. Ya, Nos ubicamos en la hoja vacía, en la hoja ya. sin datos. Luego clic en consolidar. Miren, el consolidado es para aplicar suma. De repente quiero sumar cuánto es el ingreso de enero, febrero y marzo. Puede ser también promediar. O puede ser máximo de enero, febrero y marzo. O puede ser producto de enero, febrero y marzo. En fin, solo están disponibles estas funciones. No hay más funciones. Entonces yo quiero saber el total. El total entre enero, febrero y marzo. El total entre enero, febrero y marzo. Muy bien. Lo dejo en suma. Vamos a referencias. Listo. Si vamos a referencias, ahora nos vamos a ubicar en la hoja enero. Pero me olvidé, hay que hacer clic en referencias y me ubico ahora en enero. Clic en referencias. Clic en referencias para ubicarnos en enero y selecciono todos los datos de A1 hasta la última fila, la última columna con datos, de A1 hasta B11. Y presiono agregar. Clic en agregar, listo, ya se agregó. Ahora selecciono nuevamente referencias y me ubico en la hoja febrero. Selecciono nuevamente referencias. No hay necesidad de borrar, solo resáltalo, solo sombréalo. Ubícate en febrero y seleccionamos todos los datos de febrero. Mira, enero ya está referenciado. Ahora vamos a presionar agregar para tener referenciado febrero. Clic en agregar, ya tenemos febrero. Vamos a marzo, mira, y automáticamente cuando ya lo tenía resaltado, está mostrando. En caso que tú hayas seleccionado, tienes que completar y seleccionar. Siempre date cuenta que esta referencia sea la actual. Fíjate que la referencia esté actualizada. Le doy a agregar. Ahora, ¿qué quiere decir fila superior, columna izquierda? Tiene que aparecer la palabra país y los meses. Esa es fila superior. Columna izquierda, tiene que aparecer los nombres de los países. Si yo no activo esto, no va a salir país, no va a salir enero, ni febrero, ni marzo. No va a salir ni los nombres de los países, entonces lo activo. Lo activo los dos check. Crear vínculos. Opcionalmente, ¿para qué es crear vínculos? Porque de repente se revisa la data y hay algo mal en enero, hay algo mal en febrero o en marzo. Entonces, si nosotros corregimos, ¿cómo se actualiza el consolidado? Por defecto no se actualiza. Tienes que volver a aplicar el consolidado. La única manera de que el consolidado se actualice es presionando este check. Crear vínculos. Si tú lo tienes activado, entonces en enero, febrero, marzo o cualquier otro mes que tengamos información, modificamos, se actualiza solito, automáticamente. ¿Comprendido? Sí. Ya, por el momento lo dejo sin activar.
Recuerda, activar crear vínculos para que cuando corregimos algún dato, ahorita lo vamos a hacer en una hoja 2. Aquí sin vínculos. Le doy a aceptar y observa. Aquí aparece enero, febrero y marzo. País, Argentina. Por ejemplo, en enero, en febrero no hubo. Lo dejé en blanco. El consolidado tiene esa capacidad de encontrar valores, ubicar valores en la data. Si no aparece de una determinada indicación o estructura, lo deja vacío, como aquí febrero. Por ejemplo, en enero no hubo de Bolivia, ni en marzo. Y así ha consolidado. Si yo cambio algún dato de enero, no va a cambiarse en la hoja del consolidado, no se cambia, no se actualiza. Vamos a agregar otro consolidado actualizado, con actualización. Hoja 2. Insertamos una nueva hoja. Te va a aparecer hoja 2. Profe, Diga. profe, no me salió. ¿Y cómo hago para borrarlo? Seleccione y suprimir, pues. Yo solamente Seleccione las... elimino, pero cuando lo vuelvo a consolidar ahí está toda la información. No, pero no borre, los datos del consolidado. Del consolidado. De enero, Ya. febrero, marzo, no, de esos no. No, pues eso, le pongo, le doy suprimir, se eliminan, pero cuando entro a consolidar, está la información grabada. Ah, seguro. ¿Qué le pasó? ¿Qué le faltó? Eso quiero saber. Lo hice, pero no me salió solamente una fila. Algo seguro O de repente el rango. En todos dice, en el Mira, rango. enero, febrero y marzo. En A examinar ya ver, no me sale nada, por supuesto, ¿no? claro, mire, voy a borrarlo aquí, hoja 1 ya lo borré. Voy a activar este A ver, póngale consolidado. ahí, ahí. Aquí Así me sale sale a mí. enero A1 a B11, febrero A1 a B11, todos a B11. Espera. Ahí me sale A2 me ha salido. Ah, entonces me está cogiendo el El campo 1. mes también. Desde mes se coge. Desde mes, desde el campo, desde el rótulo de campo, por eso. Pero yo lo puedo corregir ahí nomás en la fórmula, ¿no? Hágale clic en cada uno, Y le pongo el 1. le pone el 1, a ver, Claro. pero tendría que presionar agregar, creo. ¿No se duplica? ¿O se cambia solito cuando le cambia aquí? No No, cambia. no cambia, entonces mejor elimínelo. No cambia, creo que solito. Si yo aquí corrijo 2, no cambia. Tendría que presionar agregar. Ya, pero justamente, Y a se ver, duplica si elimina. le da agregar. Ya. Mejor voy eliminando más rápido. Ya, profe. Los elimino más rápido. Y Ya. lo vuelvo a hacer al toque. Mira, acá ya queda grabado, ¿no? Acá queda grabado de enero, de febrero y de marzo. Ya está. Y solo le doy a aceptar y me da otra vez el resultado. Claro, la falla está que yo no he cogido el país. La fila Yo- 1, la fila 1. Se Claro. olvidó. Ya, a ver. No me sale. Ya está, mira, ya Ya está está. A1, B11. A1, B11. Ya está, suma. Aceptar. No me sale, nomás me sale en la hoja. En el consolidado solamente me sale enero. No me copio el resto. A ver, está en PC, en laptop con Sí, en internet. laptop, sí, en laptop. A ver, voy a dejar de compartir y usted comparte. A ver. Voy a proceder a compartir. ¿Cuál es? Abajito hay una flecha Este. verde, un recuadro, compartir pantalla. Ya listo. Ya está, esa es la mía. ¿Usted la está viendo? Sí, ¿no?
Sí, sí, Mire, sí. ve, aquí está, ve. Haga, A1, B11. haga clic en enero, ahí donde dice todas las referencias en el primero. Aquí, aquí. Sí, pero mire, ya en el segundo. Pero Tercero. no le resalta. Por lo visto no resalta. Tiene que resaltar solito. Mira, mire, voy a Dale hacerlo eliminar. 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 Dele aceptar. Cerrar, perdón. Ya, no, pero no empiece ahí. ¿Borro No, qué? No, no. pues borro esto porque estoy en la hoja 1. Ah, ya. Aquí. Ya, ubíquense en Ya, la ya, uno. No estoy seleccione aquí. nada. Pongo aquí. Consolidar. Suma. Pongo clic aquí. Enero. Pero seleccione. Cojo así. Agregar, ¿no? Sí, Cojo febrero. Lo vuelvo a coger. Agregar. claro. Cojo marzo. Lo vuelvo a coger. Agregar. Este está bien, aceptar, Sí, ¿no? sí. Ah, ya lo hizo. No sé por qué ahora no me lo hizo. Ya, profe. Dejo de compartir para que continúe. ¿Ya? Listo. Ya, Bien, gracias. sí, sí. Chévere. Buena. Ya. Listo. Listo. Y rápidamente el de hoja 2 para hacerlo automático. Ya. Nos ubicamos en hoja 2 y enfocamos otra vez la herramienta de consolidar. Referencias. Enero. Seleccionamos nuestro rango agregar. Vamos a febrero. Si te das cuenta, cuando vas a febrero ya lo resalta. Observa. Lo resalta. Si ya está resaltado, de frente agregar. Vamos a marzo y ya lo resalta. Marzo. De frente agregar. Vamos a activar fila superior, columna izquierda y crear vínculos con los datos de origen. Y le damos a aceptar. Mira, esto es lo que generó. Te crea subtotales. Subtotales crea. Todo esto de niveles. Mira, aquí está tomando. Está topando, por ejemplo, la información. De dónde está extrayendo los datos. Vamos a, por ejemplo, enero. Vamos a cambiar algo. Aquí Bolivia que solo tiene un dato. Bolivia tiene en febrero. Tiene 37,000. Bolivia, vamos a cambiarlo a 57,000. El 3 por el 5. Le damos Enter. En Bolivia, 57,000. Vamos a la hoja 2. Cambió, ¿verdad? En cambio, en la hoja 1 no cambió, porque la hoja 1 la hicimos sin vínculos. Observas, en la hoja 2 lo hemos hecho con vínculos, por eso se actualiza. Es lo mismo, simplemente que le hemos hecho con vínculos, ¿de acuerdo? Y la última parte, después del consolidado, minigráficas. ¿Qué son los minigráficos? Los minigráficos creo que ustedes no lo tienen. En el panel. Ubíquense en la ficha insertar. Ya. Pero vamos a la Gráficos hoja ahí. minigráficos. Hay gráficos, gráficos dinámicos, No hay estos minigráficos, ¿no? gráficos recomendados. A ver, ¿los de usted cuáles son? Gráfico. Ah, no, mini gráficos. No tienen, Pérdidas, ¿no? ganancias. ¿Qué Excel tienen No. ahí? No, no. 16. No, sí En tiene. 19. Sí tiene, entonces. Mapa, líneas. Ya, mini gráficos, sí está Sí, aquí. sí están. Sí.
Más bien en la de la oficina no van a tenerlo, pero Sí. acá sí. Los minigráficos son gráficos que se dibujan en la misma celda. Mm, Por ejemplo, vamos a ver el primer minigráfico. Te ubicas en la celda J1 y vamos a indicar, por ejemplo, acá me pide crear el minigráfico líneas. ujú, Listo, de líneas. Nos ubicamos en J1, elegimos líneas, el rango de datos. De enero a julio. De enero a julio. ya. La ubicación ya cogió J4. Se va a ubicar aquí mismo. Ujú, Le damos a ya. aceptar. Mm, Y podemos, por ejemplo, aplicar eso, ¿no? Esos marcadores. ¿Ve? Salen marcadores o marcas. Y de ahí ujú, copiamos. Copiamos hacia abajo. Se copia según esta información. claro. Según la fila. Se copia. Según la fila. Y el minigráfico 2 es similar. Pero ahora es, por ejemplo, vamos a la ficha insertar aquí, son pérdidas y ganancias. Clic en la celda CAD4. Vamos a minigráfico, pérdidas y ganancias. Rango de datos los mismos. Ubicación la misma y le damos a aceptar. Y copiamos nada más. Y ahí quedaría. Esos son los minigráficos, no son gráficos, valga la redundancia, en miniatura, pero que están dentro de la celda. Claro está, en la barra de fórmulas no se va a ver, no se aprecia. Y acá, por ejemplo, nos ha generado los siguientes resultados. Esta es una forma rápida también de analizar datos, los minigráficos, para no depender de los gráficos, porque los gráficos necesariamente a veces tienen que trazarse en otras secciones, en otras áreas. En cambio, el minigráfico se traza en la misma sección, en la misma celda, en conjunto, ¿no? Con los datos. Y aquí apreciamos, por ejemplo, los picos altos o picos bajos también. Pero minigráficos únicamente se tienen de estos tipos, líneas, columnas, pérdidas y ganancias, no hay más. Son los únicos que se tienen implementados. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, está bien. Listo, mañana en forma presencial, por favor, desarrollamos el ejercicio, el tema 8, aplicaciones de la ¿A qué hora, función. profe? Mañana. Es presencial mañana, 10 de la mañana. Chicos, traten de ir porque ya se está terminando el curso y es necesario aprovecharlo al máximo. Miren que esto ya no se va a volver a dar. La asistencia sí la registraron, ¿verdad? Sí. Sí, Muy bien. Muchas gracias a todos. Nos vemos Ya, mañana. Dios profesora, mediante. muchas Gracias. gracias. Gracias a Cuídense. usted. Hasta luego. gracias, profesora. Hasta luego. Listo, Hasta luego. cuídense. Gracias. Chao, profe. Gracias. Gracias.